Bueno, primero gracias a todos por estar acá. Esto es fundamental, que todos cuenten con las ganas, la intención de escuchar sobre este tema y fundamentalmente en el contexto de esto que llamamos Hola Grupo. Y además, teniendo en cuenta que tenemos a Charovsky, a Charo al doctor Orden, como realmente como expositores es un placer y es un lujo tenerlos y además son referentes permanentes para ir clarificándonos las cosas que estamos viviendo día a día y que todos los días ustedes también tienen que ir mirando para sus organizaciones. La intención básicamente, la de esta, es justamente dar información para que puedan mejorar su gestión y la nuestra en general con todos los canales que estamos utilizando es la misma. Es decir, que ustedes tengan todo lo necesario para saber que en estos momentos tan raros, qué se puede hacer, qué debemos hacer, qué nos conviene hacer. También para tratar de ayudarnos a pensar en un montón de cosas. Hoy la charla es claramente técnica, tenemos dos muy buenos médicos para que nos informen la situación, pero en otra cantidad de cosas estamos acercando a través del blog diferentes tipos de visiones que tienen que ver con todo lo que está pasando y los diferentes enfoques como para que se pueda comprender para prepararnos para esa famosa nueva normalidad que se viene. Nosotros queremos colaborar lo más posible desde ahora y para eso hacemos todas estas actividades. Así que a mí solo me queda presentarlo y agradecerle a ellos el trabajo y la preparación que han tenido para poder compartir con ustedes toda la información. Aquí ahora en este Hola Grupo del Grupo Salud, que en realidad buscamos permanentemente tratar de tener, de que todas las empresas aporten y tengan sinergia, porque este es un tema obviamente que requiere todos nuestros esfuerzos y toda nuestra atención y estar muy informados. Así que bueno, Vanina va a moderar la charla, lo vamos a escuchar al doctor Orden y al doctor Charovsky y después al final esperemos que esta información los motive a algún tipo de pregunta, lo que fuera, van a ser también moderadas por Vanina como para que se pueda ir contestando y todos de alguna manera tengan la información que les parezca importante obtener. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por participar. Esta charla motiva a que todos estemos interesados en el tema porque estamos atravesando esta situación a un nivel macro como nunca, digamos, algo muy particular lo que estamos viviendo y los doctores van a dar su punto de vista desde primero como médicos, que es la función, digamos, que ellos cumplen, su rol dentro de la medicina. Nos van a dar también su punto de vista como asesores, como parte de las instituciones en las que trabajan, cada uno de ellos, y compartiendo datos, sobre todo Gabriel, de Swiss Medical y cuestiones que nos interesan de la cobertura médica. Y bueno, y la idea es que todos tengan de alguna manera un panorama global y que sientan tranquilidad de la información que vamos a compartir. Así que, bueno, Alberto, te doy pie para que arranques. Y cuando puedas, cuando consideres necesario que Romina muestre la presentación o que se detenga, te pido que le vayas indicando, así ella va siguiéndote con la charla. Gracias. Lo primero que quiero agradecerles es la capacidad de escuchar que van a tener en los próximos minutos. No voy a ser extenso, voy a tratar de hacer un breve pantallazo de lo que me pidieron, que es un análisis de situación. Es decir, qué pasa hoy con el COVID-19 en la Argentina y en el mundo. Y instalarme en algunos temas en donde probablemente la sobreabundancia de información hace que a veces nos perdamos. Entonces, primero el agradecimiento global a todos, Jorge en cabeza. Sepan que si el doctor Charovsky es Charo, yo soy Alberto, así que así nos vamos a tratar.
Voy a tratar de dar un breve pantallazo de cuál es el análisis de situación, el panorama global y local. Mire, en diciembre del 2019, en una localidad que se llama Wuhan, en China, se describió una neumonía grave, una serie de neumonías graves. Para quienes no conocen, Wuhan no es un pueblito chino en donde hay murciélagos colgados en una carnicería. Wuhan es la capital cultural de la media China, fue incluso capital de la República de China, es un nodo de comunicación compatible con Chicago, para que se hagan una idea, un centro de estudios muy, muy importante. Tan importante es que ahí se describió la primera serie de casos y ya para el 7 de enero teníamos este bichito que está ahí colgado arriba, que se llama coronavirus, que ya nos suena, digamos, muy familiar, pero que fue capaz de ser aislado en pocos días. Lo cierto es que en estos 150 días que corren entre diciembre y el 21 de mayo del día de hoy, todos hemos estado viendo esta especie de macabro recuento de muertos y heridos, que nos dan que hoy tengamos algo así como 5 millones de pacientes confirmados y más de 300.000 fallecidos a nivel mundial. Para dar información epidemiológica certera, y realmente estamos contando con información epidemiológica certera, me voy a remitir a la sala de información del Ministerio de Salud. El primer cuadro con el cual nos encontramos ahora es este, que tiene que ver con los casos notificados, los casos descartados, las certezas, es decir, aquellos casos que fueron certificados, que llegan casi a 9.000, y los fallecidos que hoy cuentan en casi 400. Antes, al comienzo, era para nosotros importante reconocer cuando el paciente venía del exterior, porque lo llamábamos un caso importado, al que se relacionaba estrechamente, lo llamábamos contacto, y después al que aparecía en la comunidad por una tercera vía, lo llamábamos comunitarios. Lo cierto es que los importados se han establecido, quedaron ahí, no crecen, y los que crecen son los contactos, y por supuesto la difusión comunitaria, que es la que nos atañe y nos preocupa. La distribución en Argentina es prácticamente igual para hombres y mujeres. Inicialmente en el exterior se decía que era ligeramente predominante el sexo masculino, pero aquí prácticamente es equiparable. Si ustedes tenían algún ticket o algún viaje para Disney para fin de año, suspéndanlo. Y les recomiendo Formosa o Catamarca, digamos, como un lugar para vacacionar, que son las únicas provincias que hasta ahora no han tenido casos. Ustedes, los que están viendo ahí marcaditos con círculos, son círculos de incidencia, en donde muy groseramente van a ver que el foco grande es Buenos Aires y Gran Buenos Aires, el AMBA, el sur de Santa Fe, Córdoba, Chaco es un gran centro, y muchas de las provincias que nos atañen a nosotros, como Río Negro, Neuquén, Santa Cruz o Tierra del Fuego, han sido y se han visto afectadas. Indudablemente o cuantitativamente, el enorme peso en nuestro país está dado por la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que se llevan la mayoría o la inmensa mayoría de los casos, y yo diría que la inmensa mayoría de nuestra preocupación. La curva ha ido creciendo como correspondía que crezca. Después vamos a analizar si esto está dentro de lo esperado, si es un buen resultado o no es un buen resultado. Estamos en 9.000 casos aproximadamente y en estos casi 400 de fallecidos desde nuestro primer caso, cuya, digamos, honrosa mención la tuvo Swiss Medical. Si uno analiza la composición del grupo etario de los afectados, va a ver que la enorme mayoría corresponde a la masa laboral, es decir, la gente adulta.
Si hace uno un análisis un poquito forzado, aquí en las barras grises lo que hice fue extrapolar la pirámide poblacional argentina. Lo que están viendo ustedes es, en la pirámide gris, cuál es el porcentaje de población que corresponde a cada grupo etario. Claramente van a ver que de 0 a 9 y de 10 a 19, la incidencia es enormemente baja. Es decir, no es que los casos infantiles no existen, existen y pueden ser incluso graves, pero hay algún tropismo de este virus en especial sobre la gente adulta y su sistema inmune. Y el otro punto, que desde el punto de vista epidemiológico es muy remarcable, es el siguiente, Romina, por favor. ¿Qué es esta curvita? Esta es una diapositiva que traté de mostrar en la otra presentación y no pude. ¿Qué es la tasa de mortalidad? Ustedes fíjense, sobre todo para los que estamos en las barritas que siguen, que muy groseramente la mortalidad del grupo etario entre 60 y 69 está en el 10%, arriba de 70 en el 20% y arriba de 80 en 80 años en el 30%. Es decir, que la tasa de letalidad en mayores de 60 es extremadamente alta, mucho más alta que una gripe habitual, mucho más alta que una gripe habitual. Esto claramente no es simplemente una gripe. Este es un concepto médico, pero quiero explicarles esta situación porque es una enfermedad compleja. Siempre las enfermedades resultan del interjuego entre el ataque y la defensa. Las infecciosas son así. Es lo que me hace el germen, el agente, y lo que mi sistema inmune es capaz de controlar. Hay enfermedades que tienen una sola fase. Yo me enfermo, tengo una angina, tengo una neumonía bacteriana, mi sistema inmune, los antibióticos la van a controlar y ese sistema inmune va a permitir curarme decididamente. Hay otras enfermedades que se ponen crónicas, se meten adentro nuestro, como el Chagas o como el herpes, y están ahí en una situación de empate técnico y permanecen. Y hay otras que hacen un enorme descalabro en el agudo, y de repente todo lo que no tenías que ayudar nos perjudica. ¿Cómo es la enfermedad esta? El bicho se llama coronavirus, la enfermedad se llama COVID, por disease del coronavirus y 19 por el año en que empezó. Y esta es una enfermedad que tiene, como todos, un periodo de incubación, un comienzo que está asignado por la aparición de los signos o síntomas, que en este caso son bastante inespecíficos, como pueden ser la fiebre, el tos, cansancio, el dolor muscular, el dolor de garganta, la pérdida de olfato o gusto, erupciones cutáneas, algunas manifestaciones gastrointestinales y en algunos casos algunas manifestaciones neurológicas. Muchos pacientes tienen esta enfermedad sintomática, pero muchos otros, y ahí les puse un 80%, porque en realidad no sabemos, pueden llegar a cursar el conjunto de su enfermedad con escasos o nulos síntomas. Ahora, en el caso de tener síntomas, más de una tercera parte de los pacientes suelen tener falta de aire, disnea. Pueden tener un cuadro severo en un 15% y ser una enfermedad crítica que requiera el intensivismo en un 5%. Desde unos días antes del día 0, del día de la primera manifestación, el paciente tiene viremia, tiene virus dando vuelta, tiene virus en sus mucosas y a medida que van pasando los días, esos virus van a ir desapareciendo y al ir desapareciendo en sus mucosas, sobre todo, baja su contagiosidad y el organismo se va curando. En este interjuego que yo les comentaba de la defensa y el ataque, hay un comentario sobre todo que les quiero hacer a los no médicos. Ustedes ya
conocen el SIDA y saben que cuando hay SIDA, el sistema inmune deja de funcionar. Y al dejar de funcionar, somos atacados por otras infecciones que habitualmente son las que se llevan la vida del paciente. En este coronavirus lo que ocurre es que en un porcentaje no despreciable de pacientes, nuestra reacción inmune es desmedida y se produce lo que nosotros médicos llamamos sepsis, una sepsis viral. Es decir, la hiperrespuesta nos lleva a la lesión. Si a eso le sumamos que hay pacientes que son inflamados crónicamente, y irónicamente un diabético es un inflamado, un aterosclerótico es un inflamado, un hipertenso es un inflamado, esa hiperrespuesta en estos pacientes puede llevar a una falla respiratoria, a una falla orgánica y a la muerte. Este maldito bicho tiene otra característica que es, aparte de generar toda esta hiperrespuesta, generar trombosis, generar microtrombosis que se manifiestan a nivel periférico, a nivel pulmonar, y son parte de la gran representación que tiene a nivel de la falta de oxígeno que tiene este paciente. Entonces se van a encontrar con que en el arsenal con que contamos los médicos para tratar esta enfermedad nos vamos a encontrar con agentes que son inmunosupresores, que eran impensables en usar en una enfermedad infecciosa, o en anticoagulantes. De hecho, los españoles y sobre todo los italianos son muy propensos a anticoagular al paciente en la prevención de la progresión de la enfermedad a formas más severas, incluso fatales. Otra cosa que me parece importante presentarles es esto, porque hay mucha confusión en cuanto a las técnicas diagnósticas. La enfermedad se diagnostica por el conjunto de signos y síntomas, todos los que ya les conté, más la evidencia de la existencia del virus. Esa evidencia de la existencia del virus se hace a través de un análisis en las mucosas que se llama PCR, o transcriptasa reversa PCR, en donde uno encuentra al virus en el momento de la enfermedad. El sistema inmune va generando anticuerpos, pero esos anticuerpos suben, como lo ven ahí, recién al quinto día aparece algo que se llama IgM, que es la primera en aparecer en la respuesta inmune normal y que va a cesar con el tiempo, y lentamente al 10º día comienza a subir la IgG, que es la que va a conferir una respuesta duradera, y me animo ya a adelantarles que no sabemos cuán duradera es la respuesta de prevención de esta enfermedad. Sin embargo, los que se conocen como test rápidos son test rápidos porque se hacen rápidamente, pero reconocen una enfermedad tardía o pasada. Entonces tengamos claro que el diagnóstico de certeza de la enfermedad es encontrar el virus, y eso es PCR. PCR o sucedáneos, como estos nuevos kits que están apareciendo. Los otros test que dosan o analizan cualitativamente la presencia o ausencia de anticuerpos son tardíos en la enfermedad y van a tener más valor epidemiológico que clínico. Y si son largados o analizados sin el contexto médico, sin el consejo médico, pueden ser peligrosos porque pueden llegar a ser malentendidos. Así que va la primera recomendación. El título de la charla es ¿esto es una enfermedad o va a ser una enfermedad endémica? Lo cierto es que las gripes, las influencias no son las primeras en aparecer. Fíjense, estos últimos 100 años hemos tenido por lo menos 5 grandes pandemias. La famosa gripe española, que irónicamente se inició en Kansas, en Estados Unidos. Los pobres españoles fueron los que más lo describieron, porque aparte como no estaban en la Primera Guerra, se dedicaron a contarla, pero no tenían pobre nada que ver. Era una H1N1,
un virus de influenza que se cargó a 50 millones de personas. La gripe asiática, que era una H2N2, en el 57, 1,5 millones de personas. En el 68 la gripe de Hong Kong, ya ahí los más viejitos nos empezamos a acordar de que nos sonaba la gripe de Hong Kong. Esa era una H3N2, después vino la que todos recordamos, la H1N1, la famosa gripe A, que se llevó 300.000 personas, y ahora el coronavirus, que es de reciente comienzo. Esto tiene algún metamensaje. Existe la posibilidad de que este haya sido un virus tocado, un virus fabricado, un virus escapado, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que las pandemias virales, sobre todo de influenza, tienen que ver con la interacción del ser humano con los animales. Puede ser que haya escapado de un extraño laboratorio chino, pero si ustedes ven cómo se crían los pollos y cómo se crían los chanchos, con eso alcanzan para entender que eso es un enorme experimento genético en donde virus de los animales pasan a los humanos y nos generan estas epidemias, a veces pandemias, y en algunos casos endemias. Y la interfase entre una y otra es difícil de establecer. Es decir, le quiero contar que la viruela nos ocupó 200 años terminar con ella, y en el año 97 hubo un caso. Hace 35 años que sabemos que el SIDA lo produce un virus específico y aún no tenemos vacunas. Los coronavirus son virus, entre comillas, como hacen los chicos, sencillos, RNA, en donde en principio deberíamos poder desarrollar una vacuna. Pero hay muchas condiciones intrínsecas del virus que tienen que ver con su cambio, eso se llama mutación, que hace que a veces sea difícil y no tan sencillo como se ve en las películas, sentarse y hacer una vacuna que va a salvar al protagonista en los próximos 30 minutos. Así que tengamos un poquito de paciencia. ¿Hicimos las cosas bien? Desde el punto de vista biológico yo les diría que hicimos las cosas bien. De cualquier manera, seamos críticos siempre cuando veamos las tablas de posiciones, porque estamos, digamos, hay una cosa que se llama infodemia, que es la enorme cantidad de información que tenemos sobre el virus y los padecimientos de cada país. Cada país debe ser entendido en el contexto sociocultural. Porque una pandemia termina por una razón biológica, es decir, porque el virus se agota, porque su ciclo se cumple, o porque aparece una cura o una vacuna, o porque la condición socioeconómica dice basta. Es decir, ya tanto porque no se resista desde el punto de vista económico o como no se resista desde el punto de vista psicológico. Cuando vean los números, traten de ver siempre los números más duros. Los números más duros son indudablemente el de la mortalidad, y si uno lo quiere refinar un poquitito, de la mortalidad referida a, cuando pongo 100K, eso significa cada 100.000 habitantes. En ese sentido, nuestra mortalidad actual es una buena tasa de mortalidad, si algo puede ser bueno en una mortalidad. Siempre tengamos en cuenta que cada uno arranca la carrera en forma diferente. No son iguales aquellos que empezaron en enero a los que empezaron en febrero, a los que empezaron en marzo. Por eso cuando vean las curvas van a ver que en general las curvas, para poder superponerse, arrancan todas de 50 pacientes. Cuando el país tiene 50 pacientes, se lo ponen en tiempo cero y así uno puede sobreponer una curva sobre otra para saber si estas están actuando en forma igual. Este coronavirus se está llevando a mucha gente, esperemos que no sea tanta gente como fue la gripe española, que se nos llevó a Charo, se nos llevó a Osler, que era un clínico, se nos llevó a Gustav Klimt, que era un gran pintor. Irónicamente mató hasta el presidente de Brasil, pero no se ilusionen, eso fue en el año 18, no fue ahora. Así que todo está por verse. ¿Hemos avanzado mucho en el entendimiento de la fisiopatología de los mecanismos? Sí.
¿Hemos avanzado en los tratamientos? Sí, pero por favor, no hay medicación mágica. No hay medicación mágica. El primero es New England Journal of Medicine, una más que respetable revista que en un estudio observacional dijo que la hidroxicloroquina no fue mejor que el grupo placebo, es decir, que no vio nada por más que Trump y Bolsonaro la tomen. La segunda es un Lancet que sí muestra ciertas mejorías con las asociaciones antivirales, y en este sentido viene el otro concepto. Al ser esta una nueva enfermedad y un nuevo agente, todas las indicaciones de los medicamentos son off-label, es decir, fuera de la prescripción para lo cual están hechos los medicamentos, por definición. Usando la misma idea que se tuvo en otras cosas, estamos usando plasma convaleciente, que tampoco todavía tenemos, digamos, resultados claros. Hay 49 o 50 trials mundiales en avance. Por supuesto, todos vamos a querer que nos den antivirales, por supuesto, todos vamos a querer que nos den hidroxicloroquina y tal vez suero, pero la realidad es que tenemos que esperar un poco más. ¿Cuál es el destino de esta enfermedad? Y probablemente el destino de esta enfermedad sea que conviva con nosotros durante mucho tiempo. Las vacunas están en marcha, indudablemente. Pensemos que el tiempo cero de las vacunas es enero, no es ahora. Pero una vacuna rutinaria no menor de un año y medio es el tiempo promedio. Hay enormes esfuerzos que tienen que ver con lo social y hay enormes esfuerzos que tienen que ver con lo económico en el desarrollo de las vacunas. Pero todavía falta como para podamos afirmar que hay un camino certero. Probablemente la israelí y la de Oxford sean las que más o mejor desarrollo tengan, pero nos falta un tiempo grande. Entonces, a lo mejor de acá 2 o 3 años nos vamos a preguntar, ¿te diste la vacuna antigripal? Sí, la del corona, y sí, ya me la di también, como ahora estamos dando la del neumococo y la del... Pero lo cierto es que por el momento y por un tiempito vamos a tener que convivir con la enfermedad, así que chicos, preparémonos. Con esto termino esta introducción. Seguirá Charo seguramente y después quedaremos abiertos a todas las charlas. Espero que hayan escuchado bien. Bueno, muchas gracias, Alberto, se escuchó muy bien. Vamos a compartir luego la presentación para aquellos que quieran profundizar en algunos conceptos o mirar datos estadísticos. Y ahora le damos la palabra a Gabriel para que nos comente su presentación. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto contar con semejante auditorio, un orgullo, y les agradezco la oportunidad, sobre todo porque la verdad que la manera en la que estamos trabajando o intentando acompañar todas las situaciones que en general nos relacionan con el grupo salud, las venimos llevando adelante, y esta es una de tantas, y a mí en lo particular me pone extremadamente contento que se haya considerado y que haya sido invitado para esta disertación, así que desde ya muy honrado y muchísimas gracias. Trataré de dedicarme a describir algunas acciones que fueron llevándose adelante por parte de la compañía que les brinda el servicio de salud, en este caso Swiss Medical, desde que tuvimos contacto o conciencia de la seriedad que tenía este evento. Sabemos lo que contó Alberto, el 3 de marzo tuvimos la suerte, hay que decir suerte quizás, de ser el primer grupo de salud, público o privado, no interesa, pero fue el primer grupo de salud que debutó con el primer caso en la Argentina. Respecto de esta placa, tengo que decirles que hay un error de transcripción, ahí dice el día 40 de cuarentena y está mal. En realidad la cuarentena es una descripción que se hizo para personas que tenían
algunas infecciones pestilentes, como dicen los libros de medicina antigua, en barcos. Y la definición que tomó la salud pública internacional en aquel momento, la Cruz Roja, fue definir que durante 40 días las personas no podían bajar del barco. Entonces esperaban y la naturaleza decidía. Los que sobrevivían al cabo del día 41 bajaban y los que no habían sobrevivido tenían otro destino. Pero el nombre cuarentena proviene de ahí. Y en lo que está descrito en esta placa, dice, se contabilizó el día 40 de cuarentena, 18 de mayo. Esto es un error personal, disculpen. El 18 de mayo estábamos en el día 59 de aislamiento, o sea, ya habíamos pasado el día 40 de cuarentena. Lo que sucede es que en una presentación previa que estuvimos haciendo con el grupo, estaba todo con números y datos hechos hacia el día 40 de cuarentena. Por eso la explicación. Volviendo a lo que estaba contándoles, el día 18 de mayo había 7.805 personas contagiadas. Fíjense cómo avanza la enfermedad, que al día de hoy hay algo más de 2.300 personas contagiadas ya, o sea, hay 500 personas más en este momento comparado con el día en el que actualicé los datos. Ese día había 366 fallecidos en la Argentina, hoy hay 403. Esto marca, de alguna manera, todo lo que representa la enfermedad de manera general, lo que sucede en el país y parte de lo que describía Alberto respecto de cómo es este balance de entre ataque y defensa, siguiendo ese ejemplo que es muy bueno, entre cómo es que uno, de alguna manera, el individuo, me refiero a uno, ¿no? El individuo puede presentarse frente a la presencia de un germen nuevo o desconocido y qué herramientas pone en marcha para tratar de defenderse de la agresión que produce esa entidad desconocida que en medicina genéricamente la llamamos noxa. Cuando toman contacto con esta nueva noxa, que en este caso es este virus, porque no era conocido, cada individuo, según su carga de enfermedad, según su edad, según sus antecedentes, responde de diversas maneras. En cuanto a lo que ha sucedido, también estos son números que lo notable que tiene es que uno queda muy rápido desactualizado, porque a la fecha en la que escribí esto, que insisto, fue el domingo pasado, había 4,7 millones de infectados, un tercio en Estados Unidos, el tercio de Estados Unidos no ha cambiado, la fuente es la que está descrita, el observatorio de la Universidad de Johns Hopkins, pero hoy hay un poco más de 5 millones de infectados en este momento en el mundo. Argentina, el 20 de marzo, en respeto y en consonancia con lo descrito y definido por el Ministerio de Salud y por la Presidencia de la Nación, se decretó el aislamiento social preventivo obligatorio. Algo ya vimos con Alberto de cuán eficaz ha sido esa medida. Y respecto a la distribución de los casos, lo que puedo ahora sí destacar respecto de organización, el 60% de lo que nosotros estamos viendo como Swiss Medical se concentra en Capital y AMBA. El resto de los casos los tenemos en lugares como Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Hay falta Chaco, pero en Chaco tenemos casos, no tantos como el país, pero tenemos algunos casos en Chaco, y tenemos una cantidad importante de casos en Tierra del Fuego. Y en cuanto a la distribución, en Argentina, esto que les cuento es actualizado al número ese que les decía al principio de 7.805 casos. Posiblemente las cifras hayan variado discretamente, pero inicialmente nosotros hablábamos de una balancita que tenía dos platos. En un plato estaban los casos que llegaban de fuera del país,
todo el mundo conoció ese momento, específicamente a partir de febrero lo empezamos a vivir y hubo mucha atención desde marzo, porque llegaron lo que llamábamos casos importados. ¿Por qué? Porque era gente que venía de fuera del país y que había ido a algún lugar de Europa, o a algún lugar de Estados Unidos, o a México, y nos encontramos con una cantidad de casos que, para la cifra que les describía, 7.800 casos aproximadamente, 2.200 o un tercio, el 29%, terminaron siendo casos importados. En la balanza esta, el plato de casos que llegaban y eran externos al país, se fue achicando ese platito y se fue agrandando otro plato que fue el caso de circulación comunitaria y contacto estrecho. Dividido el caso de circulación comunitaria y separado de casos de contacto estrecho, nos encontramos en este momento con el grueso de la población a asistir, que es la que va a seguir generando, transmitiendo o provocando contagio dentro de sus núcleos o sus relaciones sociales. Entonces nos encontramos con que en lo que es circulación comunitaria hay un 36,3% de casos, y en contacto estrecho íntimo, la gente que está al lado de la persona que tiene COVID, nos encontramos con casi un 35% de los casos. ¿Qué significa esto? Significa que hay un tercio de individuos, esto es global y a nivel país, que en este momento no tienen síntomas, posiblemente fueron contacto estrecho y saben que tuvieron a alguien cercano y eso ayuda en términos epidemiológicos, pero tenemos un tercio importante de individuos que ni siquiera saben que tienen la enfermedad o que tienen el COVID, o que, como decía bien Alberto, ya tienen anticuerpos contra COVID, porque en algún momento tuvieron contacto, pero son asintomáticos. No es para enloquecer, no es para asustarse, no es para salir corriendo a pensar que ahora tenemos que empezar a bañarnos en alcohol gel. No, no hay que hacer eso. El tercio de casos de pacientes asintomáticos que están circulando por todos lados y que tienen COVID es gente que tuvo lo que habitualmente sucede con cualquier infección con coronavirus. Son infecciones absolutamente banales que tienen mínimos síntomas y que en la población global, pongamos un corte de edad, menos de 60 años, en esa población la carga de síntomas o la necesidad de internación es muy discreta, no llega al 5%. Así que de estos 2.833 individuos que describo en esta placa, posiblemente algunos hayan tenido síntomas de resfrío. Posiblemente alguno se haya sentido un poco más cansado o, disculpen la palabra, achuchado. Posiblemente alguno haya tenido tos, pero no se enteró nadie, porque no consultaron a nadie y porque la enfermedad tiene esta característica en general. Hecho que la hace, por un lado, una enfermedad tranquilizadora y benigna, pero por otro lado la hace de alguna manera compleja porque uno no puede de ninguna manera no jerarquizar los síntomas de las personas que tienen sintomatología ya conocida por todos. Y como señalaba Alberto en sus histogramas, y esto tiene que ver con, sí, datos propios de Swiss Medical, la franja que más vemos afectada nosotros no llega a 60 años con un promedio de 44, pero en nuestro grupo de fallecidos la edad promedio fue 73. Al día de hoy tenemos 12 personas que han fallecido lamentablemente en Swiss Medical. Todos tuvieron internaciones prolongadas, todos estuvieron en terapia intensiva y han recibido
muchísima atención con una cantidad de intervenciones que tienen que ver con proveer lo disponible, que no quiere decir exactamente que sea lo que más eficaz va a ser, pero aparece un artículo que dice que los pacientes mejoran con 2 antirretrovirales y interferón, y al paciente se le da eso. No hay discusión. Por más que hayan 6 casos, se los trata igual. Tal como decía Alberto, por más que no sea la indicación es el label. Por más que no tenga esa indicación el tratamiento, ¿cómo lo vas a negar? Se lo aplicás igual, porque es lo que describió alguien que era útil, vio beneficio en algunos pacientes, entonces lo usamos. Lo mismo con el plasma del paciente convaleciente y lo mismo con cada una de las diversas intervenciones que han ido apareciendo en esta enfermedad y en el mundo. El mundo en este momento está muy conectado respecto de ¿qué estás haciendo con tus pacientes? Contame tu experiencia. Básicamente sería esa la forma en la que se está comunicando. Hay muy bajo nivel de comité editorial y de discusión de metodología, y hay un muy alto nivel de aceptación de experiencias, aunque sean de un número pequeño de casos, porque la realidad es que estamos frente a un germen con el que tomó al mundo de una manera desprevenida y con poca organización de la defensa en el equipo. Ahora está un poco más organizadito, pero entre diciembre, febrero, enero y fines de marzo, la realidad era ver pacientes que empeoraban. A partir de abril, la curva de tratamiento mejoró y tenemos otros resultados, pero esto de aceptar que tratamientos que no están 100% aprobados, como los que está sucediendo en Estados Unidos, o el uso de tratamientos que no están dentro del listado de indicaciones, es realmente una novedad para todos los que estamos en el ambiente, y entendemos qué es lo que hay que hacer. Hay que acompañar con lo que es la experiencia de algún grupo, y Argentina también está proveyendo información de su experiencia respecto de cómo nos está yendo con distintas formas de tratamiento. Respecto de Swiss Medical, les cuento qué fuimos haciendo desde el comienzo. Lo dividí en hitos para que lo entendamos como la manera en la que nos fuimos preparando. Y hay un comienzo que fue en enero de 2020, donde, aunque parezca banal, casi 30 personas, entre los directores de las clínicas, el director de los CMA, presidencia y vicepresidencia de la compañía, las direcciones corporativas, todo el sector en el que estoy yo, del área netamente médica y de servicios. Organizamos un grupo que lo llamamos, con un nivel de creatividad extraordinario, Grupo Coronavirus. Y el Grupo Coronavirus se dedicó a recolectar información del mundo y a compartirla por ese lugar y empezar a pensar después en otros ámbitos cómo seguíamos y qué íbamos a hacer cuando esto llegara a la Argentina, porque ya se veía que estaba escapándose de China, ya se veía que aparecía en Corea y en Irán, y cuando empezaban a aparecer los casos europeos, también la sospecha de diseminación a expensas de los aeropuertos de Europa, lugares muy visitados por cuestiones de turismo, sabíamos que tarde o temprano en el país íbamos a tener casuística. En febrero se adecuó el Center de Barrio Norte, que era un lugar que ustedes quizás lo hayan utilizado y que tiene muchísimo espacio, básicamente organizado como consultorios. Todo el departamento de oftalmología figuraba ahí, todo el área de well test, toda la cardiología ambulatoria, y todo eso desapareció. En este momento el center es lo que empezamos a generar en febrero, que fue
un punto de referencia para recibir a los casos que pudiéramos ir definiendo como que necesitaban aislamiento. Porque el mundo estaba mostrando que el primer paso en esta nueva enfermedad era detectar los casos con precisión y aislarlos. A febrero lo único que había como novedad era detectados, hay que aislarlos. Ustedes todos habrán visto esa peliculita que circuló por WhatsApp de el hospital que hicieron los chinos en Wuhan en una semana. Todos lo habrán visto eso. Fue extraordinario, porque no tenían un hospital que admitiera la cantidad de casos que ellos necesitaban. Nosotros, lejos de tener semejante nivel de eficiencia, por lo menos intentamos disponibilizar un lugar para aislar los pacientes. Y el tercer hito que nos pareció importantísimo era, asumiendo que gran parte del manejo de esta patología es prehospitalaria, haciendo una buena clasificación y calificación de casos, de eso se trata el triage. Bueno, entonces hubo que entrenar a todas las dotaciones de todos los móviles de ambulancias pertenecientes a ECO y a su vez generar capacitaciones colectivas para todos los grupos de empresas de ambulancia contratados que no sean de ECO, para empezar a unificar el idioma, el criterio y la forma en la que la dotación de la ambulancia tomaba contacto y se relacionaba con los casos sospechosos, porque de alguna manera, si no, terminábamos siendo un vector o un transportador también del germen. Y lo cuarto e importante, que va de la mano de los tres primeros, fue lo que definimos y que tengo la alegría de haber generado el documento, se los puedo contar, donde el documento dice que definimos una cadena epidemiológica que se llama cadena de aislamiento. Les prometo que ahora cuando la veamos, el gráfico que vamos a ver es mucho más lindo que el que vimos la semana pasada. Así que se los aseguro. La cadena de aislamiento concretamente cuenta de 3 puntos. El triage extrahospitalario, del que conversamos recién, definido el paciente como un caso que puede ser sospechoso, va un móvil de traslado a buscar a la persona, el móvil está preparado significa que toda la dotación está ya vestida como para el aislamiento. Y el móvil, una vez que busca a ese paciente, va a un punto de limpieza y desinfección, que es muy rápido, se hace con agua con lavandina, y con unos aerosoles, es muy rápido desinfectar la ambulancia. Pero la ambulancia que buscó un paciente no puede salir a buscar otro después. ¿Se entiende? Derivado al centro de recepción de aislamiento, que en este caso para la región de AMBA fue el centro de Barrio Norte, y definido el caso de una vez en el center, que es un caso que por la sospecha confirma o no la presencia de coronavirus, aislamiento en internación. Todo esto lo fuimos armando, lo íbamos haciendo, nos reuníamos, discutíamos. Ustedes saben que los médicos somos todos demasiado dueños de verdades absolutas que duran hasta que otro viene con otra verdad absoluta, y hay mucho de vedetismo, y sin embargo en este caso tengo que reconocer que absolutamente todo el mundo se puso en una situación de trabajemos en equipo, organizamos la acción de la manera más adecuada posible, y llegó el 3 de marzo con el primer caso. Estábamos todos atentos a ese caso desde la mañana, y bueno, Swissmedica la hervía en ese momento porque la cantidad de WhatsApp y de contactos que tuvimos con Guillermo Díaz Colocardelero, con gente de Malbrán y con gente de diversos lugares, incluso de los ministerios, porque era el primer caso de la Argentina, se confirmó y entonces lo internamos en el Agote, y es lo que todos conocen, que habrán visto por la tele. Nosotros corrimos bastante porque más o menos cada un minuto querían saber qué pasaba, y teníamos que tratar de tener información lo más
rápido posible, a veces la conseguíamos, a veces no, pero el resultado final fue bueno porque se cumplió lo que dijimos en el cuarto hito y el paciente después se fue de alta muy bien. Y a partir de ahí siguieron los que siguen. Primero, generar una cartelería acompañante que ya sufrió por lo menos 6 modificaciones respecto de el origen de los lugares. Primero hablábamos de en los aeropuertos cuál era el origen, después eso desapareció porque no tuvo más sentido y sí empezó a aparecer el listado de síntomas, la que sigue. Y en la semana del primer caso, muchos habrán participado, recordarán que tuvimos un primer encuentro con médicos de las compañías clientes y a los pocos días un encuentro con las figuras de referencia de recursos humanos, también de compañías clientes, y enseguida, les estoy hablando ya de mediados de marzo, porque el tiempo medido en hitos pasa muy rápido y no se señala, hubo que definir que las clínicas dejaban de hacer cirugía programada, con 2 motivos y con 2 justificaciones. Primero, espacio. No sabíamos cómo iba a crecer esto. Ya hubo un grupo que empezó a participar en el ministerio con una cantidad de actividades que tenían que ver con tratar de predecir cantidades, predecir números, predecir número de casos. Pero por el otro lado, no todos los pacientes querían ir a operarse donde hubo alguien con coronavirus. Por motivos obvios, desconocimiento, temor, se estaba aprendiendo cómo desinfectar y cómo mantener al lugar de la manera más adecuada posible. Entonces sucedió que se suspendieron enormes cantidades de cirugías que pasó en Swissmedica y que después empezó a pasar en todo el marco de la medicina privada, sin dudas. Se mantuvo por cuestiones de un calendario que no obedece y no respeta nada a los partos y cesáreas. Se trató de centralizar en un centro que no tuviera contacto con COVID. Inicialmente se decidió que COVID fuera primero a el sanatorio Agote, porque no tiene partos, y después algunos casos a Zavala, y son los 2 centros que principalmente manejan COVID para la compañía. Pero después hubo que definir áreas COVID-free de otras áreas, y igualmente seguimos extremadamente restrictivos con lo de aceptar cirugías programadas. Se mantiene la habilitación para intervenciones de urgencia de las que se les ocurra. Cardiovasculares, traumatológicas, neuroquirúrgicas, quirúrgicas generales, etc. La urgencia no tiene análisis, se opera. Tratamos de operarla en los centros que no tienen casos COVID. Y los partos y la cirugía oncológica. En eso somos absolutamente permeables e idénticos al pre-epidemia, digamos, o pre-pandemia. Pero en lo demás, la persona que tiene que hacerse una cirugía traumatológica programada, alguien que tiene que hacerse extracción de lunares, cirugías oftalmológicas, estamos tratando de llevarlas a un momento de juzgar la oportunidad con el máximo de prudencia y de precaución. No nos parece que sea este el momento para habilitar todo tipo de cirugía. Nos parece imprudente. Definimos los hitos como hito 9, los centros con o sin aceptación de casos COVID. El 10º hito fue algo que hoy es extraordinario y fue cómo se potenció el uso de la telemedicina, porque una vez internados los pacientes, porque a partir del 3 de marzo que teníamos un paciente internado, para el 15 de marzo Swissmedical tenía 6 pacientes internados, 3 en clínicas del grupo y 3 repartidos. Había alguien en Mater Dei, alguien en CEMIC, y la pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿y cuando se va de alta, cómo se va de alta?
y cuando se va de alta, cómo es el seguimiento. Y cuando el paciente se va de alta, ¿con qué síntomas se va? Porque está bien, en ese momento hacíamos hisopado de alta, ahora cambió la normativa. Y si tenía el hisopado de alta negativo, sabíamos que había negativizado la presencia de enfermedad. Pero les cuento que los pacientes salen con un grado de astenia, cansancio, debilidad, miedo, que es sorprendente. Y además con una prerrogativa, y es que debían seguir aislados en su casa, de ser posible con un baño individualizado, por otros 14 días. Sencillísimo, se imaginan, ¿no? Entonces, todo esto tuvimos que ir organizándolo. La telemedicina ayudó muchísimo porque, en primer lugar, lo que proveyó fue de un grupo médico que tuvo lotes de pacientes para tomar contacto telefónico 2 veces por día y, de acuerdo a lo que el paciente describía, organizar la atención lo más rápido posible de un paciente que posiblemente tuviera una complicación o que no estuviera evolucionando bien. Entendamos que es una enfermedad nueva y que no sabíamos cómo le iba a ir a los pacientes. Se acopló el resto del sistema después a esto, pero el modelo de telemedicina nos lo pidió absolutamente todo el mundo, empezando por la Municipalidad de Buenos Aires. Nos enorgullece, pero por otro lado, también nos muestra que toda la preparación con la que veníamos, que incluía de qué manera íbamos a sacar los pacientes, tuvo que ver con esto, con aprovechar esta estructura, esta plataforma y darle un volumen que hoy les comento que alberga casi a 980 pacientes que tienen telemedicina en este momento. O sea que tiene 2 hospitales muy grandes de 500 camas controlados por médicos que lo llaman por teléfono 2 veces por día. Así que como estructura y como modelo de servicio estamos contentos porque funciona. Hemos tenido muy pocos reingresos y hemos podido vehiculizar acciones sobre distintos pacientes como ir a sacarle sangre, ahora los estamos hisopando en su casa, en aquel momento había que llevarlos a rehisopar al sanatorio, ahora lo hacemos en casa porque tenemos permiso de epidemiología, hemos hecho radiografías de tórax, hemos hecho de todo en el domicilio del paciente, tratando de cuidar que el paciente se quedara en su casa y que todos pudieran permanecer con esa indicación que tiene que ver con la primer orden, que es la del aislamiento preventivo. El hito que le sigue fue la generación de materiales, los habrán visto algunos, respecto de con qué el paciente se va de alta, cómo hace el paciente para manejar en su casa los residuos, cómo está organizada la telemedicina, cuáles son los números de contacto, cuáles son los correos de contacto, quiénes son los referentes, disponibilizar todo ese material. Nos ha acompañado muchísimo el área de marketing, nos ha acompañado muchísimo el área corporativa y pudimos poner, para los tiempos de Swissmedical, que son los tiempos de organizaciones grandes, que pueden ser muy largos, en 4 días teníamos todas las piezas listas para que estuvieran en la web, para que estuvieran disponibles por mail, para que estuvieran disponibles de forma física, y que fuera eficiente para que la gente no sintiera que se iba de alta y que no sabían qué hacer. Coincidentemente con el coronavirus, y para alegría de todos nosotros, además convivimos con un brote de dengue que fue y sigue siendo todavía mayúsculo para la región. Paraguay y Brasil han tenido números de dengue que la verdad asustan. Argentina, que está pegado, no podía estar fuera de la repercusión de lo que esto significó. En Swissmedical solo hubo 2.300 casos de dengue en un mes, cosa que es absolutamente inaudita, insólita y novedosa para toda la organización. En algún momento tuve 23 internados con dengue en la clínica Zavala. El dengue es una enfermedad
que también es una enfermedad viral, tiene alguna similitud con la fiebre hemorrágica, pero compromete un poco más, no solamente por fiebre, sino por los dolores musculares y de huesos que tiene a las articulaciones, y los viejos médicos la llamaban fiebre quebrantahuesos a la enfermedad del dengue, pero principalmente lo que produce es una alteración muy importante en las plaquetas y los pacientes pueden tener hemorragias. Hemos tenido lo que se les ocurra dentro de dengue y organizamos un equipo que también manejara telemedicina para dengue, porque son pacientes que se van de alta y necesitaban control. Así que lo pusimos dentro de los hitos de servicio porque teníamos un team para dengue y un team para coronavirus y tratábamos de que no se confundieran de qué estaban hablando. Entonces separamos claramente los grupos de médicos que manejaban dengue de los grupos que manejaban coronavirus. También se generó material para el alta, para los pacientes y los familiares con dengue, porque también produce muchísimo miedo. Hubo una definición en abril de la Municipalidad de Buenos Aires de contar con instituciones no hospitalarias para contar con espacios individuales para personas o individuos que no tuvieran un lugar adecuado de aislamiento en su casa. Esto nos pasó porque se puede estar en condiciones de alta la persona que tuvo coronavirus, pero lo que charlábamos antes, si la indicación es vuelve de alta a su domicilio, y su domicilio es un departamento de 2 ambientes, donde hay 2 bebés, es una complejidad. O si vive en un 3 ambientes con 2 mayores y uno es diabético, es una complejidad. Entonces, disponibilizar de hotel y en la habitación de hotel asegurar habitación individual, servicio de limpieza y comidas, telemedicina y baño individual por 2 semanas también fue algo útil, y en esto coincidimos con la municipalidad, y en este momento el mismo hotel que usa OSDE es el que usamos nosotros, tiene 7 pisos, hay 3 pisos de Swiss Medical y 4 de OSDE, y tienen un servicio bastante razonable en términos de aislamiento para casos leves, con mínimos síntomas, positivos o sospechosos a la espera del resultado, pero que no tiene sentido mantenerlos en internación, y sí tenerlos aislados en un lugar en donde se asegure eso, que no tengan contacto con otras personas. Hoy en hotel tenemos internadas 37 personas, para que tengan una idea del número. Estarían en un hospital o en un sanatorio, están en el Hotel Regente, no pueden recibir visitas, sí llamadas telefónicas, así que si los llaman por teléfono se van a sentir muy contentos. Y ya llegando al final de los hitos que puedo contar, continuamente, les diría que cada 4 días, una semana, estamos modificando todo lo que tiene que ver con el manejo, el control y el cuidado de estos pacientes. Por suerte lo de dengue se aquietó, lo de coronavirus continúa, se agregó material para manejo de contactos, tenemos toda una estructura y una línea de trabajo para el manejo de contactos estrechos en todo tipo de medio de transporte e incluso en la oficina, y a partir de qué día uno tiene que decidir el momento de la confirmación, si el paciente mantiene síntomas o no tiene síntomas. Esto también está escrito y está disponible. Y lo último que hicimos fue incorporar a la RT. Y esto tiene que ver con una situación muy clara, y es todo el personal de salud, todo el personal que no sea de salud, pero que tiene contacto con una persona que tiene COVID. Si es personal de salud y se contagia con COVID, es enfermedad profesional, no hay que discutir nada. Y si es alguien que trabaja en un banco o en cualquier otra empresa y también tiene contacto con COVID y se lo contagió en su lugar de trabajo,
también es enfermedad profesional, porque se lo contagió en el ámbito de trabajo. Entonces, las aseguradoras de riesgo de trabajo definieron que COVID es enfermedad profesional y todo lo que ya teníamos montado para asistir a los pacientes lo pusimos al servicio de la ART. Entonces, en este momento tenemos que hay casos que, el ejemplo que me viene a la mente ahora más rápido es el del Sanatorio de Providencia, que tiene como ART Swiss Medical. En Providencia, lo conocen, es un sanatorio que está en el centro, cerca de Callao y Córdoba. ¿Lo ubican? Sanatorio muy chiquito, la verdad que funciona muy bien. Sí. Tuvieron un brote de 34 casos. Tuvieron que cerrar el sanatorio. Estuvo clausurado 40 días. Reabrió la semana pasada. Y a todos los casos de Providencia los manejamos nosotros. Estaban internados en cualquier sanatorio de Buenos Aires, muchos fueron al hotel, muchos ya están en casa y todos se han recuperado. No hubo muertos, por suerte. Todo personal de salud, que está en contacto con gente que podía estar enterada o podía no haber estado enterada en el momento en que consultaron por otra cuestión, otro síntoma o lo que fuera, y se contagiaron. En ese sentido, epidemiología de Capital Federal es muy estricta y al centro lo cierra, y hasta que no tenga indicadores de desinfección concretos, el lugar no abre. Pasó en este sanatorio Providencia, que es grande, tiene 6 pisos, puede pasar en cualquier lado. Por eso es que seguimos siendo muy restrictivos con lo que está pasándonos ahora, que tiene que ver con la cirugía programada. Porque muchos quieren empezar a operar porque sienten como que, bueno, ya sabemos lo que pasa y lo que tenemos que hacer. Así que ahora empecemos a operar de vuelta. Y nosotros estamos siendo extremadamente prudentes con eso, porque hay que juzgar de una manera bastante concreta el riesgo y la oportunidad de la cirugía programada. La urgencia no hay que discutir nada. En las programadas hay un espacio ahí para conversar y para juzgar cuál es el mejor momento. Todo esto que les describí es algo que es continuo, que lo seguimos trabajando y que seguimos agregando nuevos hitos a los que de alguna manera les conté. Pero lo que a nosotros nos pone contentos es que el 3 de marzo, cuando fue el primer caso, las bases de lo que teníamos que tener claro para poder trabajar bien, las teníamos. Y supimos qué hacer frente al primer caso, y eso es motivo de mucho orgullo como organización. Hasta acá estamos bien, muy aburridos, quieren seguir, cuéntenme porque yo estoy hablando y del otro lado no escucho nada y me Perfecto, Gabriel. Aprovecho y te hago una consulta que hicieron por el chat, que tiene que ver con los pacientes que entran por guardia, sí, ya sea para hacer para una cirugía o para un tratamiento en particular, porque entran por guardia y se les hace un test de coronavirus sí. previamente. Hoy a los pacientes, a todo paciente que se le va a hacer quimioterapia, por ejemplo, a una embarazada que va a ser expuesta a cesárea, por poner 2 situaciones absolutamente distintas, pero que van a lo mismo, a una intervención, sea medicación endovenosa o una cesárea. A esos pacientes se les hace un test previo. Los test que estamos usando nosotros son los mismos test que compra el Malbrán. Compartimos la compra. Tienen el mismo nivel de detección de positivos, de negativos, de falso positivo y de falso negativo. Eso se llama sensibilidad y especificidad. Y estamos haciendo bastantes pocos test rápidos porque todavía no tenemos nosotros en claro cuál es la interpretación que hay que darle al resultado del test rápido. Ahora vamos a conversar de eso. Pero sí, hacemos testeo previo a intervenciones, porque es lo que corresponde. Muy cortito, ahora que está más visible respecto a lo que ustedes vieron la semana pasada,
en la cadena de acción epidemiológica, que es lo que en este momento tomó el país y que a nosotros también nos llenó de orgullo porque fue un modelo que escribimos, el triage prehospitalario, donde se define la categoría de sospechoso y el paciente sospechoso se aísla en el Center de Barrio Norte. Para el interior del país, si no es el Center de Barrio Norte y es provincia donde tenemos sanatorio propio, en Salta va a Altos de Salta, en Neuquén va a San Agustín, en Rosario va al hospital privado, y en las grandes ciudades donde hay centros que están contratados, buscamos el centro más grande y representativo que nos provea de un lugar de aislamiento y que esté antes del ingreso al hospital. ¿Se interpreta? Entonces, hay todo un lugar organizado con el Sanatorio Allende en Córdoba, hay todo un espacio muy importante armado con el Sanatorio San Carlos, con los consultorios en Bariloche, o con los consultorios de la Clínica del Valle, que quedan a 11 cuadras de la clínica, esto es en Comodoro Rivadavia. O sea, se trató de generar un modelo parecido en cada una de las plazas. ¿Para qué? Para decir, acá tengo aislados a los sospechosos. Si confirman los internos y si no confirman, entonces los puedo mandar a casa con telemedicina, porque la telemedicina es del país, no es de una región. La telemedicina la manejamos a nivel nacional. Dicho esto, triage prehospitalario, primer eslabón. Segundo eslabón, el centro de aislamiento en el Center de Barrio Norte. Y aquí tenemos dos posibilidades, porque el paciente en el center llega, lo revisa un médico, le saca una radiografía de tórax, le hacen unos análisis básicos de sangre, nos importa mucho el hemograma y las plaquetas, y como comentaba Alberto, algunos datos de la coagulación, y después se hace lo que se llama panel viral. El panel viral consta de 5 determinaciones: H1N1, influenza A y B, rinovirus y adenovirus. Si alguno de estos virus da positivo, Malbrán no acepta la muestra. Y así como no la acepta Malbrán, ahora tampoco la acepta IACA o el NOTI de Mendoza o el Hospital Muñiz acá, que es otro centro que se abrió para recibir datos, o el Cruce, en el Hospital del Cruce, porque cualquiera de estos 5 virus altera la relación o la reacción que podría dar para coronavirus, y además se sabe que la presencia de uno de estos gérmenes no permite la coexistencia del coronavirus. Entonces, que uno vaya al center, por poner un ejemplo, y le digan, usted tiene positivo influenza A, se puede ir a su casa, termina siendo una buena noticia, porque no tiene coronavirus y porque lo que tiene es gripe. Se va a casa y se queda en cama. Entonces, cuando el resultado es positivo, que es lo que ven abajo, es el egreso del paciente con controles. Por este motivo, porque tiene algún virus que no permite la coexistencia con el coronavirus. En cambio, si el paciente le hicimos todo lo que les comentaba, lo recibió el médico, lo revisó, lo interrogó, le hizo la radiografía de tórax, los análisis, y hacemos el test viral y el panel viral, y el panel viral es negativo, hay que hacer el hisopado, porque este puede tener coronavirus. Y el hisopado tiene 2 posibilidades. Si es negativo, es igual que lo previo, se va de alta con controles, no tiene coronavirus. Ahora, si el hisopado es positivo, hay que internarlo. Y es el tercer punto de aislamiento de esta cadena de 3 eslabones: triage, aislamiento prehospitalario y aislamiento hospitalario. Les muestro esta curva. Esta curva es la que venimos llevando adelante desde el día 3 de marzo, como pueden ver, y es una cantidad total de internados y una cantidad total de egresos. Esto está hecho al 2 de mayo, hoy ya tiene una semana más de análisis de curva, donde lo que venimos viendo es que hay una tendencia creciente a la cantidad de casos, esto es, casos, y hay una tendencia creciente a la cantidad de casos
internados respecto de casos que no requieren ningún tipo de asistencia extra. Hoy el número de internados por coronavirus en las clínicas, hoy, el día de hoy, es de 125. De esos 125 hay 23 en terapia intensiva. De los 23 que hay en terapia intensiva, 5 están con un respirador. De los 23 internados que les comento, de los 126 internados, los 23 que están internados en clínicas y que tienen una forma moderada, están todos con antirretrovirales y con interferón. Y los pacientes que están en terapia intensiva, además de antirretrovirales e interferón, están con plasma convaleciente. Argentina forma parte de un estudio multicéntrico de trabajo con plasma convaleciente. Lo lleva adelante el Hospital de Clínicas, participan varios centros, entre ellos el Hospital Alemán, Swiss Medical y la Fundación para la Hemofilia. Y hay un trabajo muy, pero muy robusto respecto de la manera de obtener el plasma, la forma de hacerlos concentrados, la forma de hacer la filtración, porque imagínense que si a cualquiera de nosotros nos aplican 10 centímetros cúbicos de plasma de otra persona, la reacción alérgica que podemos llegar a tener puede ser tremenda. Entonces hay que estar muy seguro de lo que se está aplicando. En esto Argentina está trabajando de una manera muy responsable y la experiencia más grande posiblemente que se publique de acá a algunos meses va a ser de Argentina respecto de esto. No solamente de plasma de convaleciente, sino lo que ya se llama gamma-globulina hiperinmune, que es una combinación de plasmas de distintos pacientes que tuvieron coronavirus y que forman como una especie de combinado de plasmas de diversos pacientes. Pero hay que ser muy cuidadoso respecto de cómo se aplican. ¿Y el resultado, Gaby, perdón, el resultado de esto cómo viene dando? El resultado viene dando de una manera que no me quiero anticipar, pero es impresionante, porque los pacientes salen del respirador. ¡Qué grande! Entonces, evidentemente, esto viene a colación de lo que después conversaremos. Los anticuerpos que se producen, lo comentaba Alberto de la IgG, en el momento de la enfermedad instalada y la respuesta del organismo, es real, es eficiente, funciona. Hay que seleccionar el momento. Y hoy la discusión está en cuál es el momento. ¿Es en el día 5 de enfermedad? ¿Es en el día 7? ¿El día 9? Se está viendo eso, porque no es igual la respuesta. Pero que los pacientes salieron del respirador, yo tengo alguna relación con algunos médicos como Jorge Lantos, que es el director de la Clínica de los Arcos, y que es una persona extremadamente circunspecta, y muy pocas veces lo había emocionado en mi vida, y lo conozco hace muchos años. Y me llamó llorando por una mujer de 27 años que estaba internada con coronavirus e infección pulmonar grave, y salió del respirador por el plasma convaleciente. Y Jorge lo escuché llorando. Entonces le dije, ¿estás llorando? Y me dijo, sí, vos no te imaginás lo que es esto. Entonces uno se da cuenta que hay situaciones que superan y rompen cualquier tipo de barreras, inclusive en la de médicos que están en lo cotidiano, inclusive en la dirección del hospital. Él no es médico de la terapia, él es el director del sanatorio. Y estaba emocionadísimo porque a la chica la sacaron del respirador, al 5º día se fue de alta. Obviamente que la comunicamos, pero es muy impactante lo que está pasando con eso, asociado a lo otro. Así que respecto a lo que comentaba Alberto, hoy, toda esta cantidad de pacientes que ven, los que están internados o los que están en terapia, están multitratados. Y los resultados son variables, pero muchos se van de alta. Esto se refiere exclusivamente a lo que sucede con las clínicas del grupo.
Y lo que ven acá en las clínicas de grupo, si uno ve, la tendencia en las clínicas de grupo, que parece que tiende a caerse, es al 2 de mayo. Hoy, a día 20, esta curva subió. Hoy tengo más internados que en ese momento, que no estaban llegando a un número demasiado importante. Hoy tengo 100 internados más positivos, 100 internados más positivos. Comparado con los sospechosos, que acá parecía como que estaban en ascenso, los sospechosos son casos que tienen una curva variable de ascenso y de descenso de acuerdo a la cantidad de casos que se hayan detectado por el triage. Y la definición de caso probable desapareció. El caso probable, que fue una definición inicial de epidemiología de la Municipalidad de Buenos Aires, que eran los casos que no cumplían todos los criterios de sospechoso, pero venían de una zona epidemiológica, está desapareciendo porque está el aeropuerto cerrado hace 2 meses y porque no estamos teniendo recepción de gente que venga de otros países, salvo los repatriados. Pero los repatriados se quedan en general 2 semanas en hotel cerca de Ezeiza, en la medida en que estén asintomáticos o sin nada, y después no se transforman en caso. Entonces la categoría de probable tiende a desaparecer. Esto es un fragmento del protocolo de ingreso a telemedicina. No es nada más que eso, les muestro cómo es que se ingresa el paciente y qué cosas preguntamos y qué necesitamos saber para organizar lo que el paciente precisa. Y antes de que esto se dispare, además es validado por los médicos que tenemos en el terreno. No es que solamente lo pide una clínica. Además, el médico de terreno tiene que validar la necesidad y las condiciones. No queremos que se vayan a casa pacientes que no son leves, que son moderados o que son pacientes que potencialmente no han resuelto su problema. Tratamos de ser un poco estrictos en esto, pero cada vez se usa más. En telemedicina, les contaba, acá tenemos un fragmento. Este total general muestra 497 casos. Hoy se sumaron unos 400 más, en realidad en la semana se sumaron 400 más porque acá yo no había considerado país. Esto considera solamente AMBA. Cuando consideramos país, llegamos a 892 casos, 893 casos. Y lo que vemos a la izquierda son los pacientes activos, son los pacientes que en este momento tienen persistencia del requerimiento de telemedicina. Hay 120 pacientes en la región de Cava y AMBA que siguen teniendo necesidad de control más allá del día 21, por algún motivo, el que sea. Vean que acá hay dengue, por ejemplo. El número 3 del lado izquierdo dice dengue, porque todavía nos quedan algunos casos de dengue. Y acá no estoy incluyendo todos los casos que estamos viendo por la ART, que son casi 150 casos más, que los incluimos en la misma plataforma porque era cómodo, y porque entendemos que es útil a cualquiera que necesite y pretenda utilizarlo. La telemedicina terminó siendo una solución extraordinaria, por todo lo que les comentaba antes. Creo que es esto. Imagino que no hace falta decir más nada que ahora compartir con ustedes todo lo que se pueda como duda o como consultas que surjan, no solo para mí, sino para Alberto o quien sea, a disposición. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Charo. La verdad que los datos son muy claros. Tuvimos un panorama global muy interesante. Si bien hay muchísima información, como dijo Alberto también, nos parecía que faltaba información propia de Swiss Medical. Nosotros la veníamos charlando y compartiendo internamente con ustedes, pero teníamos que trasladársela a las empresas porque es información de mucha relevancia y es importante conocer un poco la cocina de todo lo que se hace día a día para luchar de alguna manera contra este virus
que la verdad que nos está todos los días poniendo desafíos distintos, porque, bueno, creo que corporativamente hay mucha certidumbre también, por ejemplo, en la vuelta al trabajo, o mismo para las empresas que nunca cerraron y que siguen teniendo gente que va a trabajar, como le pasa a Swiss Medical con la gente del sanatorio, por ejemplo. Y creemos que es muy importante compartir toda la información que ustedes tienen para darnos, que nos comparten a nosotros como Grupo Salud siempre, y que era muy importante trasladarlo a las empresas. Así que muchísimas gracias. Le pido a las empresas que están participando si tienen alguna pregunta en particular para hacerle a los doctores. Ahí, por ejemplo, María Inés consultó si había algún caso de dengue y coronavirus juntos, o sea, si tuvo la desgracia alguna persona de tener COVID. No tuvimos combinación, pero que la buscamos, la buscamos. Lo llamativo, les cuento, es que cantidad de pacientes, cantidad, les mentiría con el número, pero sin exagerar, 200 o 300 casos, país, por todos lados, pero especialmente Salta, Misiones, Chaco, Córdoba, la cantidad en Córdoba de pacientes que fiebre, 3 hisopados para COVID negativos. Y algún iluminado dice, ¿y si vemos si tiene dengue? Dengue positivo. ¿Saben qué es lo único distinto del dengue al COVID? Es la tos. Pero como no todos pacientes vienen con tos, se confunde. Y cuando tenés una enfermedad que es como que de golpe es la que arrasó con todo, que en este caso es COVID, el médico piensa en COVID. Y te lleva, no puedo llamarlo publicidad porque sería una barbaridad, pero los medios, lo que sucede en el ambiente, lo que se lee por todos lados, te lleva a pensar en eso. Muchas veces nosotros preguntamos, che, ¿por qué no le miden dengue? Y resultó que era positivo. Lo otro, también destacable de dengue comparado con COVID, es que los pacientes eran más jóvenes, bastante más jóvenes. Tenemos un promedio de edad en dengue que no supera 30 años, que en COVID sí lo supera, por lo que estuvimos viendo. Quizás Alberto tenga algo también visible o de experiencia en eso por el centro donde él trabaja. Esto ya es más de frontera de trabajo, pero el dengue... Sí, hay dos comentarios que son interesantes. Uno, entender cómo los problemas son de todos. Es decir, hace 10 años atrás o 8 años nos reuníamos por el dengue en Orán y Tartagal y nos preocupábamos cómo hacer una ambulancia que fuera de un lado a otro. El dengue que viene ahora es de Flores o de Villa Devoto. Entonces ahora nos dimos cuenta que es un problema de todos. Y eso es importante. El coronavirus se visibiliza porque tiene que ver con esto de la modernidad. Salió de China y se subió a un avión y se fue a todos lados. El dengue vino caminando, pero está. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta. Charo, ¿qué mortalidad tienen los pacientes de COVID Swiss Medical, digamos? El número es 12 muertos. Bien. Para un total de pacientes de... Sí, un total, 12 muertos. ¿Y cuánto tuvimos positivos? 650. Para número me da una tasa muy mala y yo no podría extrapolarla a los datos del país. Bien. Los datos del país muestran una letalidad muy baja de COVID. Vieron que la letalidad es el número de muertos sobre el número de casos, ¿no? Sí. En Argentina es 0,04. En Swiss Medical es más chico el número. Es 0,03, tomando estos números. Y me parece que no representa la realidad porque es una población muy particular, ¿no? Sí. Pero
hemos tenido una mortalidad muy baja hasta ahora y confiamos en que sea así, que se siga manteniéndose eso. Pero la mortalidad del país es de 0,04. Inesita, acá preguntás si en el hotel se quedan 14 días y el criterio para irse es un test positivo o 2. En realidad, ¿quién va a hotel? Esto importa saberlo. ¿Quién va a hotel? Va a hotel todo paciente que tenga primero síntomas leves. La definición de caso leve, moderado o grave tiene que ver con la clínica y con el certificado de COVID. Tiene certificado de COVID y tiene síntomas respiratorios altos, tos seca, laringitis o faringitis, astenia, y ahora se agregó la incapacidad de oler o la incapacidad de sentir el gusto, digeusia o anosmia. Cualquiera de estos elementos, con más de 37,5, te ponen como sospechoso. ¿Confirmaste el COVID con el hisopado? Es un paciente COVID leve. Agreguémosle a todo esto que dije que la persona tenga un poco de fatiga, un poco, o sea, que le cueste un poco respirar, no mucho, le cueste un poco respirar. Y agreguemos que en la radiografía de tórax o en la tomografía se ven imágenes de infiltrado y no requiere oxígeno o requiere muy poco oxígeno. Ese es un caso moderado. Y si el paciente requiere soporte respiratorio, ese es un caso grave. Es así de claro y de cuadrado como se definen los casos. Alberto por ahí puede aportar algún dato extra, pero esta es la manera en la que muy rápido definís quién es cada paciente. Dicho Sí. esto, perdón, Alberto, comenta algo. No. Digamos, hay dos conceptos. Uno que siempre mencionás vos, que es el tema de la incertidumbre, y otro es el continuo movimiento que tiene la definición de caso. O sea, hoy en día, ser personal de salud o ser un personal de cuidado y tener fiebre es una indicación de sospecha de COVID. Es decir, y eso ha ido evolucionando. Antes decíamos, bueno, el que venía de China, después el que venía de Estados Unidos. Ahora un personal de salud con fiebre es un caso sospechoso. Eso es evolutivo. El otro comentario de reflexión es que tratémonos de hacer los tontos, pero hasta ahora nadie ha preguntado cómo seguimos. Así que esperemos que nos contesten los demás, ¿no es cierto? Posible saber. Pero le contaba a Inés por la pregunta de hotel. ¿Quién va a hotel? Volví, me fui. A hotel va el paciente que tiene caso leve, por cómo lo definimos. Sospechoso o confirmado. El caso leve va a hotel, porque le conviene y porque en muchos casos sucede lo que conversábamos. Viven en una situación en donde es muy difícil de aislarlo en casa, porque para aislar en casa tenés que decirle a la persona que tenga habitación individual, vajilla propia, elementos de blanquería propios e individuales, baño individual, y no en todos lados tienen eso. Entonces, disponer de un lugar para que la persona vaya es una utilidad, ayuda, es la verdad algo práctico. Hoy tengo 37 casos. ¿Cuánto tiempo dejo al paciente en el hotel? 14 días seguro. Y cuando me lo llevo del hotel, tiene que ver con la clínica del paciente y con que tenga por lo menos 21 días para hacer el hisopado. Porque el hisopado de control se hace al día 21, ya no está más al día 14. Entonces puedo tener al paciente absolutamente asintomático. Estuvo 3 días en el center y después me lo llevé al hotel. Y estuvo 2 semanas más. Van 17 días. El señor o la señora quieren ir a casa porque están cansados de no estar con la familia y eso. Bueno, epidemiología permite que se vayan de alta con el compromiso de que se hagan el hisopado de control al día 21. Y lo estamos haciendo. Creo que esto te contesta, Inesita. Sí, perdón, me quedó una duda, ¿no?
decís el hisopado de control, ¿ya se hizo previamente uno y le dio negativo o no? ¿Se van, suponete, después? Eso no te entendí, porque en un momento me fui, no sé qué toqué y me fui. No. El paciente que tiene síntomas leves y confirmación de caso, o sea, tiene que tener un hisopado positivo de inicio. Sí, pero después cuando vuelve a su casa, ¿se quedan tanto tiempo en el hotel y para volver a su casa hay que tener un hisopado negativo o no? ¿Se puede ir después de 14 días? A casa a los 14 días, porque son 14 días por condición, y según los días que haya pasado en el center o en el centro de aislamiento, más los 14 días de hotel, le quedarán 3 o 4 días para cumplir con el compromiso de hacerse el hisopado, que lo hacemos en casa. Le mandamos el equipo y se hisopan en casa. Y ya guardamos el resultado. Ah, ustedes tienen ese control, lo llevan. Y cuando se van de alta del hotel, pero siguen con telemedicina. Bien, perfecto. Y siguen con telemedicina porque hasta no tener yo el resultado, no lo puedo largar. Tiene que seguir. Y el resultado de telemedicina tiene puerta directa con Malbrán o con quien sea. Entonces, resolvemos rápido. Sí, Perdón, hay otra pregunta para ir cerrando. Hay otra pregunta del doctor Guardo que tiene que ver con el diagnóstico. Si usan la ecografía pulmonar como herramienta diagnóstica o saltan de la radiología a la TAC. Radiología, perdón. Antonio, estamos saltando de tomo, nosotros de placa a TAC, y muchas veces ni placa, TAC directo. Yo ahí tengo algún aporte para hacer. La ecografía pulmonar depende de la experiencia del ecografista. Tiene una de las más grandes utilidades que tiene la ecografía pulmonar es que cuando vos sometés a un paciente COVID a una tomografía, después tenés que hacer una enorme desinfección de un tomógrafo computado entero hasta poder hacer una nueva tomografía computada. Así que es un método bedside al lado de la cama del paciente que es útil, pero tiene que ser hecho por ojos y manos de alguien que conoce. Necesitas tener un operador experto. Y es benéfico sobre la tomografía. No es más sensible ni específico de ninguna manera, pero es extremadamente útil. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la charla. La pregunta es porque es la aplicación hoy en las UFU de la Ciudad de Buenos Aires, directamente en los triages que hacen ecografía pulmonar, y yo hoy no entendía mucho el beneficio versus al ataque. Obviamente que lo dice el doctor Orden es lógico, todo el protocolo de desinfección que tiene que tener en los tomógrafos de los hospitales y además la dinámica que tienen también los hospitales. Hoy yo les puedo decir, creo que mi colega el doctor Comando se tuvo que ir, pero de una semana a otra muchos de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires han cambiado su dinámica de una manera importante, obviamente esto por el tema de los barrios vulnerables que tenemos dentro de la ciudad, ¿no? Pero bueno, la pregunta era puntualmente si lo tenían dentro de, o de alguna manera protocolizado, porque a mí me llamó la atención, investigué un poquito. Hay trabajos, como dijo el doctor Orden, que ven un cierto beneficio, pero tiene, como toda la tomografía, la ecografía es operador dependiente y depende mucho de la habilidad y la expertise de la persona que lo hace. Gracias. Y no, lo de Alberto es un súper aporte y entiendo el comentario, aparte Antonio, porque comparar lo que le pasa a la población suismédica con la población general es difícil porque no es lo mismo. En el Sanatorio de los Arcos hay 4 tomógrafos, por decir un ejemplo, y en la Suiza hay 3, y en Zavala hay 2 tomógrafos. Entonces vos decís, ¿qué hace el médico que está asistiendo al paciente? Hacer una tomografía, porque tiene otros 3 equipos. Pero eso no le pasa al usuario del hospital público. Entonces, por eso es difícil de comparar. Pero a los fines de lo que provee la cobertura, eso está a disposición. Y por suerte está.
Y no estoy con. Yo soy de la época de placa de tórax cuando la pedimos, porque no siempre la pedíamos, uno viene de esa escuela. Revisábamos mucho al paciente y pensábamos cuando le pedíamos la placa de tórax. Ahora en la tomografía pareciera que sin eso no interrogan al paciente. No es una justificación de nada, ni siquiera es un planteo, es una descripción de la realidad de capacidad instalada versus administración de recursos porque tenés una población más grande. Acá la capacidad instalada en Swiss Medical es enorme y el recurso se administra y muchas veces es mucho más sencillo simplemente hacer la tomo que otra cosa. Y en ecografía les cuento que no hay experiencia en el grupo, al menos en COVID y en tomografía pulmonar. Para darle cierre a la charla, tengo dos cosas para comentarles. Una es que les vamos a enviar un link con una encuesta que nos gustaría que nos la contesten para justamente mejorar algunos aspectos quizás que se puedan mejorar de la charla y también para futuros temas que podamos abordar. Jorge, bueno, si quieres darle el cierre. Bueno, me gustaría comentar dos cositas nada más, básicamente, en el tono amable con el cual hemos pasado a compartir una información sumamente técnica, pero que nos interesa que sea asimilada de esa manera, ¿no? De una manera donde de alguna forma todos la podamos entender, porque a veces se nos hace difícil y lo que escuchamos todos los días realmente uno no confía demasiado, y la verdad que tanto con Charovsky como con Orden yo tengo plena certeza del conocimiento con el cual nos han impartido toda esta data, como para que uno se quede tranquilo con lo que escuchó. Creo que lo que nos queda a nosotros de acá en adelante, digamos, que un poco Alberto también lo dijo, nos queda un enorme desafío desde el punto de vista de lo que es nuestra gestión corporativa, para asimilar todo esto que está sucediendo, por lo que va a venir después, por esa famosa nueva normalidad, pero a su vez también por todo este análisis con respecto de que cómo vamos a hacer con esta enfermedad o con cualquier otra, y cómo vamos a hacer que nuestra memoria permita realmente tener una actitud corporativa realmente productiva, realmente efectiva. Entonces vamos a trabajar y seguramente a compartir con todos los que han participado, y un poco la idea de repartir este tipo de informaciones para que podamos juntos tener un acompañamiento con las empresas en los procesos que nos permitan sobrellevar toda esta dinámica que nos generó de golpe un tsunami como fue el del coronavirus. Así que por lo pronto para mí es un puntapié muy importante siempre el compartir con todos ustedes este tipo de actividad y después acercarnos con las propuestas para poder juntos resolver situaciones. Así que gracias a todos por estar y les deseo deseos de que se cuiden y que la pasen bien lo mejor posible esta cuarentena, y que nuestra vuelta a la actividad también sea, aunque todavía no llegamos al momento más complicado, pero que sea lo mejor posible.